¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Versículo 14 al 17. Efesios capítulo 6, versículo 14 al 17. Es la palabra del Señor. El título del sermón de hoy es La armadura de Dios. Precioso el texto que va a comenzar en esta serie. Comenzamos hoy. Pensaba, cuando la empecé a preparar, que iban a ser 2 sermones, pero al empezar a rascar, encontramos que van a ser 3 seguramente los sermones de esta serie, porque quiero a detenerme con ustedes. Creo que Dios va a hablar mucho en nuestras vidas por medio de esta palabra. Si tiene ahí, podemos leerlo juntos. Dice Efesios capítulo 6, versículo 14 al 17. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Comenzando el sermón de hoy, avanzo en algo que ya estábamos viendo en toda esta sección de versículos 10 al 20. Avanzo con la idea de que cuanto más pronto entendamos que estamos en una guerra, más simple será utilizar los recursos que Dios nos da para pelear. Cuanto más pronto te des cuenta de que cada cristiano tiene una batalla por delante, más rápido vas a empezar a agarrar las armas que tenés que utilizar. El enemigo comienza a ganar la batalla en el ejército de Dios cuando los convence de que no hay batalla, o cuando logra proporcionarles un descanso cómodo y seguro en las vanidades de la vida, o en el colchón tibio de la indolencia o la indiferencia. ¿Se acuerdan a Cristiano en el Progreso del Peregrino andando y de repente empezando a apartarse por la tierra de las vanidades? Él se había olvidado de seguir adelante y proseguir en su camino y bueno, corremos el riesgo de eso, de que realmente se nos vuelva cómodo esto de ser cristiano y pensar de que no hay batalla por cual librar, o volvernos indolentes o indiferentes. Un ejército dormido es un ejército que no presenta peligros, por el cual no son la preocupación de su enemigo. Él no se va a preocupar por un soldado que esté durmiendo. Pero este ejército se despierta cuando un día, como el profeta Jonás, el patrón de la nave lo llama a despertar de su sueño, exclamando con vehemencia: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Se acuerdan? Y al despertar se da cuenta de que el tiempo ya no es de bonanza como pensaba, sino que sumido en la tormenta tiene que tomar con presteza la armadura que se le ha conferido y sin vacilar ponerse a batallar. Así estamos, tal vez en un tiempo en el cual Dios nos empieza a despertar y decir: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a Dios. Un creyente vacilante, dubitativo, desesperado, que titubea en medio de la batalla, no solo que no le hace honor a su poderoso capitán, sino que también pone en riesgo su vida y la del batallón en el cual le toca militar. Por tanto, cada vez que un soldado es herido por los dardos del enemigo, que ha caído preso de las acechanzas de aquel que busca destruirlo, toda la formación se ve afectada. Esto es así. Los ejércitos de antaño
los más victoriosos eran aquellos que formaban una formación perfecta. Siempre el compañero cuidaba la espalda del otro y de esa manera se protegían y no había forma, no había chance de que el enemigo los pudiera tirar. Pero cuando caía uno era muy probable que la formación empezara a debilitarse porque ya no había quien me cubría la espalda. Los que vieron películas de guerra lo saben, que es así, ¿no? El escudo tiene una forma especial porque daba y necesitaba la protección del compañero. Y así pasa a veces en la iglesia. A veces pienso, bueno, que yo me comprometa solamente me afectaría a mí. Sí, te va a afectar a vos. ¿Sabés lo que te va a afectar? Pero también va a afectar a tus compañeros de milicia, que en nuestro caso sería la iglesia local. Nos va a afectar. Lo que pasa, y como siempre hablamos hablando a la distancia, pero sí como una ilustración, el pecado de Acán afectó a todo el pueblo de Israel. Afectó a él, destruyó su hogar por medio de esa desobediencia, de tomar lo que no le correspondía, pero también afectó a todo el pueblo de Israel. Y eso es una ilustración de que lo que vos y yo hagamos tiene, en un sentido, provoca consecuencias a toda la congregación. Por lo tanto, cada guerrero debe vestirse y tomar las armas necesarias para luchar en esta batalla, para preservación de su propia vida y el cuidado de todos sus compañeros, los cuales pelean codo a codo con él en la guerra. El apóstol luego de hablarnos sobre la realidad de la batalla espiritual, ¿se acuerdan los sermones anteriores? Que cada creyente vive durante su caminar a la patria celestial, ahora se enfoca en contarnos del gran recurso que tenemos desde el día que fuimos enrolados en las filas del ejército de Dios. ¿Se acuerdan? Fuimos llamados a esta batalla, el momento que nos unió, hemos sido unidos vitalmente a Cristo, también en un sentido ahora somos parte de su ejército. Eso ya lo vimos en los anteriores sermones. Y ya en ese momento ya Pablo decía, tomen toda la armadura de Dios. Bueno, el tema de lo que vamos a empezar a ver hoy es, la palabra de Dios nos da detalle de la armadura de Dios que cada cristiano posee. Ya hemos visto lo que no han podido llegar a venir en los anteriores sermones, pueden buscarlo en internet o pedirles audio de Isaías, porque está bueno que puedan repasar y entender sobre esta realidad de la batalla. Lo que va a hacer Pablo ahora es, dándole el indicio de tomen toda la armadura de Dios, ahora deteniéndose y empezar a darnos detalles de esa armadura. ¿Qué detalle nos da? Bueno, en nuestro texto del versículo 14 al 17 tenemos 6 componentes de la armadura. Mi intención original era explicar sobre 3, pero como no quería tenerlos hasta muy tarde, hace frío, solamente vamos a ver 2 de los componentes y ya con esto vamos a tener como para bastante hablar. Así que vamos a ver solamente 2 componentes por cada sermón. Los 2 componentes que vamos a ver hoy se encuentran en el versículo 14. El primero va a ser el cinto de la verdad y el segundo va a ser la coraza de justicia. El cinto de la verdad y la coraza de justicia. Vamos a ver el primero. Nuestro texto, versículo 14, empieza y dice, estad pues firmes. Es el mismo concepto que vimos, ¿se acuerdan anteriormente? Lo vimos en el versículo 13, terminaba, ¿se acuerdan? Y habiendo acabado todo, están firmes. Y ahora dice, estad pues firmes. Nuevamente vuelvo a repetir. ¿Qué pasó con Pablo? No, tiene un sentido que vuelvo a repetirlo. En su momento, ¿se acuerdan que vimos que era resistir firme ante los embates del enemigo? Era el soldado que cuando viene el momento crítico de la batalla no se escapa, no se vuelve para atrás, no huye, como el famoso dicho, el soldado que huye sirve para otra guerra. No, él se queda ahí peleando, él está ahí firme, él no se va a ir. Bueno, es el mismo concepto aquí que vuelve a tratar, pero ya no en lo que tiene que ver a la actitud, sino más bien en ese momento era diciendo, bueno, la actitud del soldado de Cristo, ¿cuál es? Viene la batalla, él no se va a ir. Lo que acá está queriendo decir Pablo es diferente. Acá lo que dice es, para poder no huir cuando venga el momento de la batalla, tomen toda la armadura de Dios. Lo anterior era la actitud del soldado, ahora es la necesidad. Esa es la diferencia. Antes era, va a venir la batalla, el soldado no se va a ir. Ahora es decir, para que no se vaya,
necesita la armadura de Dios. ¿Entiende la diferencia? Espíritu o actitud, necesidad dadora. ¿Me siguen? ¿Se aguantan el frío? Sí, sí se aguantan el frío. Y si no, arrímense la estufita. ¿Está bien? Vi a unos que estaban con guantecitos y están... Lo tenía Daniel ahí medio con frío porque no se acostumbra todavía a Buenos Aires, pobre. Pero bueno, aguantemos un poquito el frío, ¿está bien? Luego de aclarar entonces respecto a este, comienza a utilizar la preciosa ilustración de la vestimenta de batalla de un soldado romano, la cual no está toda mostrada en su totalidad. Hay componentes de la armadura del soldado romano que acá Pablo no utiliza, ¿está bien? Por ejemplo, la lanza. Sino que lo que él muestra parcial es alguno de sus componentes como parte de darnos lecciones espirituales profundas para los creyentes. Pablo no está queriendo agarrar cada componente de la armadura y decir, bueno, esto es esto, esto no. Lo que él utiliza es algunos de esos componentes para que por medio de tomar esa ilustración de los componentes darnos verdades profundas. ¿Se acuerdan que él ya lo ha utilizado varias veces? Cuando él quiso hablar respecto a la iglesia como una unidad, habla sobre un edificio, ¿se acuerdan? Cuando él quiso, bueno, utilizar la idea de los diferentes miembros, da una idea de un cuerpo. Entonces acá, para hablar respecto a esta armadura, él va a utilizar varios componentes de la armadura del soldado romano. Pero está bueno porque no es casualidad el orden que utiliza. Vamos a ir viendo que progresivamente él habla primero del cinto, luego habla de las corazas, luego habla más adelante de unas sandalias, luego va a hablar sobre el escudo, luego va a hablar sobre un casco y luego va a terminar con la espada. Este orden justamente es lógico porque era el orden con el cual se vestía el soldado. El soldado no agarraba primero la espada y el escudo porque después no se podía poner el cinto. ¿Se entiende? O sea, primero el cinto, después la coraza, después se ponía la sandalia, después agarraba el escudo, con su mano ponía el casco y luego tomaba la espada. ¿Por qué era este orden? Bueno, porque muchas veces el soldado estaba preparado como para empezar a pelear y entonces tenía que hacer una secuencia lógica rápida para ponerse las cosas. Yo no he hecho el servicio militar, pero entiendo que así los reclutas tenían que tener un orden rápido para armarse pronto y estar listos rápido para la batalla. Bueno, Pablo utiliza esa secuencia que era la que utilizaban los soldados romanos. Cinto, coraza, sandalia, escudo, casco, espada. Y por otro lado también es la secuencia lógica. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve primero tomar las armas si primero no me he visto? Claramente el punto de Pablo es los tres primeros componentes que menciona son componentes que hablan de indumentaria. Fíjense, cinto, coraza, sandalia. ¿Está bien? Parte de la vestimenta. Y luego menciona armamento, escudo, casco, espada. Tiene toda una secuencia lógica y yo sé que por ahí no lo han meditado, pero ya tenés ahí una relevancia y algo que por algo Pablo está, no es casualidad que lo utilice esta secuencia. Esto nos sirve como referencia para entender que como es importante tomar todos los componentes de la armadura, nos lleva a entender que no puedo avanzar con un siguiente componente sin primero ponerme el precedente. O sea, no me voy a poner la sandalia sin primero haber puesto el cinto. ¿Se entiende? Entonces, en un sentido, ¿cuál es la verdad que encontré acá? Necesito tomar primero un componente para que luego seguidamente siga con el otro. ¿Me entienden? O sea, traémoslo en criollo. No nos vamos a poner los calzoncillos y primero ¿se entiende? El pantalón y después calzoncillo no somos Superman. Superman se viste así, pero nosotros primero nos ponemos la ropa interior y después la ropa de arriba. Bueno, así también es lógico que en esta progresión Pablo dice, bueno, primero se tiene que poner y entonces eso te permite luego seguir con el siguiente componente. Y vas a ver ahora más adelante qué importante que es esto. Al empezar a detallar los componentes de la indumentaria, el apóstol comienza con el cinto. Fíjense, ¿qué dice ahí? Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. ¿Está bien? Es un cinto. En la vestimenta del soldado
era una pieza fundamental ya que servía para sujetar las ropas interiores que el guerrero usaba. La túnica que el soldado romano utilizaba se elaboraba a partir de un pedazo de tela grande y cuadrado con abertura para la cabeza y los brazos. Cubría con soltura la mayor parte del cuerpo del soldado y como la parte más intensa del combate se daba mano a mano y cuerpo a cuerpo, una túnica suelta era un impedimento y hasta un peligro potencial. O sea, el soldado necesitaba tener soltura, pero a la vez firmeza en su cuerpo. Es como aquellos que manejan, no sé si les pasa, que si están medio incómodo no pueden manejar. Yo me siento incómodo, tengo que sentirme bien para poder, ¿no? Porque si no, como que te sentí, bueno, para ello, no estoy diciendo nada raro, no, ustedes no sé cómo se sienten, si pueden manejar con saco o con un camperón, no pueden manejar cómodo. Tiene que ser algo que realmente, y más los que somos gorditos, claro, se entiende, muchachos, los que son flaquitos no lo sufren tanto, pero el punto es, tiene que ser algo práctico, para ellos era algo cómodo, pero a la vez que le mantuviera firme, porque en el momento de pelear, se imaginan que si le molestaba la ropa o se embarullaban con la ropa, no podían luchar en el mano a mano cómodo. Tenían que estar cómodos, tenían que esa túnica, porque no era una ropa de soldado, sino que era un lienzo de tela, necesitaba estar bien enganchado, porque si no, no podían pelear correctamente. Es por ello que se utilizaba antes de emprender a la batalla un cinto grueso y pesado de cuero que mantenía ceñidos los lomos de los soldados. O sea, ese cinto se enganchaba perfectamente al cuerpo y entonces los lomos, toda la parte de la estructura de arriba de la tela quedaba bien enganchada, firme, quedaba bien amarrada al cuerpo. Entonces el hombre tenía una buena holgura para poder pelear y la ropa no le molestaba. Bajo esta idea, el apóstol considera la armadura de Dios del creyente al cinto de la verdad para seguir sus lomos. La palabra verdad en el contexto original se utiliza para definir básicamente a todo el contenido de lo que es cierto y conforme a la realidad. El cinto de la verdad es todo lo que tiene que ver con lo que sea cierto o real. Reflexionando en cómo la verdad afectaría a la armadura de Dios que el creyente debe usar en la guerra, lo podemos relacionar con claridad con dos aspectos de su vida. Cuando hablamos del cinto de la verdad, está diciendo sobre dos aspectos de nuestra vida: verdad en nuestra mente, o sea, nuestros pensamientos, y verdad en nuestra voluntad, o sea, nuestras actitudes. El cinto de la verdad debe afectar, entonces está diciendo, a la verdad de la mente y en la verdad de nuestras acciones. Respecto a la verdad de la mente, quiere decir que el creyente busca cada día con esfuerzo y disciplina lograr que su mente se refuerce en conocer la verdad de Dios, de esta manera evitando justamente ser vencido por las artimañas del error. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el versículo anterior dice: vuestro culto racional es en la mente que tiene que Dios ir trabajando. Tenemos que ir siendo transformados por medio de la verdad para poder comprender cuál es su voluntad. Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa si mi mente no va creciendo en esta verdad? Soy engañado. ¿Se acuerdan en Efesios 4:14? Las acechanzas también se podía decir como artimañas, para que ya no sean niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Muchas veces no ha pasado, ¿no?, que alguna vez te han engañado. Imagino que sí. ¿No te ha pasado una vez que alguien te engañó? Y decís: qué tonto que fui, no me di cuenta que me habían engañado. Bueno, esta es la idea de acá. A veces te pasa, ¿no?, que te engañan y dices: bueno, ya no me engañan más con esto. Aprendiste la lección, ¿no? Tu mente ya está preparada para que la próxima no te vuelva a pasar. Pero la idea aquí es, esa verdad va tratando en tu mente
vas comprendiendo las cosas mejor, vas entendiendo mejor cuál es la voluntad de Dios. Y entonces cuando viene el enemigo, ya no te puede engañar. Verdaderamente es sinónimo de resistir al diablo firmes en la fe, como nos expresa también el apóstol Pedro. Es vivir firme en tu fe, sabiendo que por más que te quieran engañar, no te van a poder engañar. ¿Por qué? Porque tu mente ya conoce la verdad. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8 y 9, que dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Versículo 9, al cual resistir firmes, ¿cómo? En la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos vuestros hermanos, en todo el mundo. Resistirlos firmes en la fe, en lo que crees, en lo que entendiste. Y entonces por más que vengan y te quieran vender un verso, ya no lo vas a creer. ¿Por qué? Porque vos ya entendiste tu verdad. Pero necesitas, dice en Romanos que dijimos, todo el tiempo nuestro entendimiento tiene que ir creciendo sobre la verdad. Sobre entender en qué se basa tu fe. Tu fe no está basada en algo místico, sino en una verdad. Es algo cierto. Es algo claro. Y tenés que cada día indagar en la Escritura para entender en qué está basado tu fe. Porque si no te va a pasar como le pasó a Adán y Eva, ¿se acuerdan? Fueron engañados. Así que Dios les dijo de que no puedan comer. ¿Y él qué le dijo a Eva? No dijo solamente que podemos comer todo menos eso. Bueno, pero Dios en realidad lo que le quiso decir es que, bueno, en el contexto de... le metió un reverso el diablo a Eva. No van a morir. Sabe Dios que si comen de ese árbol van a ser como Él. Se dejó engañar. Y cayeron. Pero tengamos la actitud que tenían los de Berea. ¿Se acuerdan? Hace un ratito alguien hablaba de eso, ¿no? Ellos no se quedaban con que era el apóstol Pablo. Ellos iban y estudiaban y leían la Escritura a ver si lo que Pablo le decía era verdad. Entonces es necesario cada día ir conociendo la verdad. Tenés preciosos maestros aquí de la palabra que te pueden ir guiando. Que te vas a ir comprendiendo y decir, bueno, pero esto no lo entiendo, ¿qué significa? Bueno, vas entendiendo, vas comprendiendo. ¿Para qué? Para que entonces cuando el enemigo venga con sus dardos a querer hacerte pisar el palito, a engañarte, a decir, no, Dios no quiere que haga esto. ¿Por qué? Porque su palabra me dice que esto no me sirve. No, esto no está bien. Porque acá la Biblia dice claramente que eso no me conviene, que es pecado, que está mal. Pero ¿cómo vas a decir eso si no conoces la verdad y esa verdad no impactó tu mente? Pero el cinto de la verdad te dije entonces que afecta a tu mente y tu voluntad. Respecto a la verdad y la voluntad nos referimos a que las actitudes del soldado tienen que estar sujetas a la verdad. El cristiano necesita el cinto de la verdad en su voluntad para presentar lucha contra la confabulación de su enemigo interno, su carne, y el externo de justamente vivir en hipocresía. El enemigo, el diablo, se une a los deseos de tu carne y presentan en tu vida una de las peores cosas que tenemos, una de las cosas con las cuales más tenemos que luchar, uno de las armas del enemigo más poderoso, que es la hipocresía. Es uno de los peores dardos con el que el enemigo trata, no solo en el mundo, sino también en los cristianos. ¿Qué pensaron los pueblos de Canaán cuando vieron que Israel, ellos se enteraron, los israelitas tiraron abajo Jericó? El Dios de ellos los ayudó, se vino abajo. Jericó, la ciudad más fortificada de Canaán, se cae. Y después se enteraron
Jai, una ciudad también importante, se prendía fuego. Entonces, ¿qué dice el enemigo? Muchachos, nos tenemos que unir. A ver si por lo menos así le podemos presentar batalla. Si destruyeron Jericó, si destruyeron Jai, ¿qué queda de nosotros? Entonces, ¿qué hacen los enemigos del sur? Se unen. Y luego, ¿qué pasa en el norte? También se vuelven a unir. Las ciudades se unen para pelear contra los israelitas. Sí, es nuestro enemigo. Se une, se confabula con nuestros deseos pecaminosos para empezar a tirarnos hipocresía. Empezar a bombardear nuestra vida con hipocresía. De esta manera la hipocresía se convierte en una amenaza fuerte para cada soldado. Un virus que debe ser repelido, ya que afecta a nuestra armadura. Es como la plaga de las ranas, ¿se acuerdan? En Egipto, ¿qué pasaba? Ranas por todos lados. Ranas dentro de la casa, ranas en las alcobas, ranas en el techo. Los egipcios no sabían en dónde no andaban, había una rana. Así es la hipocresía en nuestro corazón. Busca donde menos piensa hay un poco de hipocresía dentro tuyo. En donde te descuides un poquito vas a encontrar un poco de este problema, de este virus que nos infecta. Por lo cual, una vida ceñida con el cinturón de la verdad en sus actitudes es una vida íntegra. Para poder luchar con la hipocresía necesitamos la integridad, muchachos, hermanos. Necesitamos vidas íntegras. Parafraseando al puritano William Gurnall, podemos decir que la integridad es la fuerza de toda virtud. Mientras más hipocresía haya en nuestros dones, más débiles serán estos. La fe íntegra es fuerte. El amor íntegro es poderoso. Pero la hipocresía es para nuestras vidas y nuestras armaduras como el gusano para el roble o el óxido para el hierro. La debilita mediante la corrupción. La hipocresía va corrompiendo nuestra armadura. Va corrompiendo tu vida. Te va infectando. Va buscando la manera de poder entrar en tu vida. Debemos cuidarnos, por lo tanto, a diario de la hipocresía en nuestras acciones, y eso solo puede lograrse ciñendo con fuerza nuestros lomos con el cinto de la verdad. El enemigo siempre estará dispuesto a llevarnos al error, vendiendo el dulce fruto de las motivaciones hipócritas, ya que siempre son el camino más fácil y simple de transitar. Qué simple que se vuelve mostrar una apariencia de piedad, pero qué difícil es mostrar integridad y transparencia en nuestros actos, aun cuando ellos revelen nuestros defectos y carencias. Qué fácil, hermano, que es entrar en el camino de la hipocresía, queriendo mostrar lo que supuestamente pensás que sos. ¿Alguna vez te pusiste a pensar? ¡Qué hipócrita que fui! Porque la hipocresía es un plato tan lindo a la vista. Mirar el error en el demás sin considerar el tuyo propio. Mirar a los demás diciendo, mirá este pecador lo que dice, mirá esta lo que hace, mirá este cómo se viste, mirá este lo que está hablando, lo que está pensando. Yo no soy como él. Todos tenemos un poco de ese fariseo dentro nuestro que tenemos que matar. Miramos la parábola del fariseo y el publicano y vemos al publicano, al fariseo diciendo, yo no soy como este que está ahí, yo hago todo mis tareas bien, yo cumplo con todo. Dios, vos me tenés que escuchar más a mí porque yo no soy como el publicano. ¿Cuántas veces nosotros somos así? Yo no soy como este arminiano.
Yo no soy como este otro, yo ahora conozco la sana doctrina. Yo no soy como este que anda ahí, yo no soy como este de acá. Yo oro todos los días, publico todos los días frases de los puritanos, porque soy el mejor. Porque así van a decir, ¿qué es espiritual que es este muchacho? ¿Qué espiritual que soy? Y no estoy diciendo que esté mal, no quiero que me malinterprete. No está mal compartir cosas lindas en las redes sociales, definitivamente no es malo orar, no es malo ayunar. El problema es ¿qué te está motivando a hacer eso? Porque los fariseos también ayunaban, también ofrendaban, también iban al templo, pero ¿qué es lo que a ellos les motivaba? Y la pregunta es, ¿qué te motiva a vos a hacer lo que haces? ¿Qué me motiva a mí a hacer lo que hago? Quiero que me miren y digan, qué bueno que sos. Quiero que me miren y digan, pobrecito de este. Y así puedo seguir todo el día, porque soy el primero que muchas veces mi vida tiene hipocresía y tengo que hacerla morir. Como define con claridad Journal, la hipocresía es entre los pecados como la integridad entre las virtudes. Él dice en otra parte, la hipocresía es la pecaminosidad de los pecados. Es como la motivación a que me lleva a pecar en todo lo otro. La integridad constituye un adorno que embellece las demás virtudes. La fe es preciosa por ser no fingida. El amor sea sin fingimiento. Así que el pecado más odioso de todo es aquel que se comete con hipocresía. Porque vos podés llegar a estar haciendo cosas buenas, pero con malas motivaciones, y es pecado. Dibujarla como quiera, pintarla como quiera, pero si hay una motivación hipócrita, está mal. En conclusión, vestirnos del cinto de la verdad requiere un compromiso total y autodisciplina constante. Necesitas que todo el tiempo te estés evaluando, porque es muy difícil para los demás poder detectar si lo que haces es con integridad o con hipocresía. Pero vos y yo nos tenemos que evaluar constantemente, hermano. ¿Qué te motivó a hacer eso que hiciste? Así como el cinto sujeta la ropa para que no se enrede y dificulte el pelear, así el cristiano debe sujetar con firmeza el cinto de la verdad a fin de no enredarse con las cosas de esta vida. Según Timoteo capítulo 2, versículo 4, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Él no busca agradarse a sí mismo. Y el problema de la hipocresía es que nos queremos agradar a nosotros mismos, porque nos amamos tanto a nosotros mismos. Tanto nos amamos a nosotros mismos, que a veces me miro a mí y veo a mi propia hija intentando hacer un montón de cosas para que yo le preste atención. Pero claro, ella todavía no tiene un corazón regenerado, pero vos y yo sí. Y qué perfecto que fue el primer capítulo de Juan que leemos hoy. ¿Se acuerdan? El hombre, el más grosso, Juan el Bautista, ¿qué le decían? ¿Sos Jesús? No, yo no soy el Cristo. ¿Sos Elías? No, yo no soy Elías. ¿Y quién sos entonces? Soy una voz que clama en el desierto. Eso es corazón íntegro. No busca llamar la atención para el mismo.
Llevar una vida íntegra es doloroso en ciertas ocasiones. ¿Por qué? Porque muchas veces voy a tener que mostrar tal cual soy. Y yo no quiero que vean mi fealdad. Yo no quiero que vean que soy tan pecador. Yo lucho con eso. Porque van a decir, ¿qué van a pensar de Sergio? Por eso tiene que ser una tenacidad continua. Requiere un poder permanente que solo puede ser suministrado por el compromiso continuo y total con el Señor. Como Pablo explica, demanda un amor y obediencia en abundancia. Filipenses capítulo 1, versículo 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? Para que aprobéis lo mejor, a fin de que sean, ¿cómo? Sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para gloria y alabanza de Dios. Hoy no vamos a tener aplicaciones al final, porque el sermón era muy largo. Pero como implicancia, hermanos queridos, quiero decirte que debemos vivir ceñidos nuestro lomo con la verdad. Que nuestra mente se llene de la verdad de Dios. Pero que también, hermanos, repasemos en nuestras actitudes y especialmente en nuestras motivaciones para cuidar nuestras vidas de la hipocresía. Aún el más poderoso que está aquí es alguien débil ante la hipocresía si no se cuida. Seguimos adelante. La coraza de justicia es la siguiente parte, versículo 14. Vestidos con la coraza de justicia. Luego de vestirse con el cinto, el apóstol explica que el soldado debe colocarse la coraza, que es una pieza sólida y sin mangas de la armadura que le cubría todo el torso. En muchos casos se hacía de cuero o tela gruesa y se le cosían cortes superpuestos de pezuñas o cuernos de animales y también pedazos de metal. Algunas se elaboraban con grandes pedazos de metal que se moldeaban o martillaban para ajustarse al cuerpo. La función de la coraza, estoy hablando de la parte media, se ponía en la parte media del cuerpo, aquí, se cortaba aquí y cubría toda esta parte. La función de esa pieza es clara: proteger el corazón, proteger los pulmones, los intestinos y demás órganos vitales. Era proteger toda la zona que era la que cuando era la más fácil si te la llevaban a tocar o si te llevaban a golpear. Para los judíos el corazón representaba la mente y la voluntad, mientras que las vísceras eran consideradas como el asiento de las emociones y los sentimientos. ¿Se acuerdan? El corazón era como la parte que tenía que ver con la mente, con los pensamientos, y las vísceras, las entrañas, eran como la parte de sus sentimientos. ¿Se acuerdan a las dos mujeres que llevan al pequeño niño ante Salomón? Y dice que Salomón dice, lo voy a partir. ¿Y qué dice la verdadera madre? Se conmovieron sus entrañas. ¿Por qué? Porque para el judío en las entrañas estaban el asiento de sus emociones. No quiere decir que ahí estén nuestras emociones, pero es la idea de que ahí está como el asiento. ¿Por qué? Porque es verdad, cuando a veces estamos emocionados, nuestras entrañas se mueven, ¿no? Es esta la idea. Hemos estado observando que son la mente y las emociones dos áreas de nuestra vida que el diablo busca atacar constantemente. La protección contra estos ataques es la que el apóstol nos expresa como la coraza de justicia. La coraza de justicia es la que va a proteger esa área de tu vida. Vestirnos de la coraza de justicia no quiere decir que nos vistamos de nuestra propia justicia. Esa clase de justicia no sirve para la batalla, ya que nos aleja de la comunión con Dios, así como un incrédulo lo aleja del reino de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuál era el problema de los fariseos?
y los escribas, que ellos intentaban con sus buenas obras alcanzar el favor de Dios. Creían de que iban al cielo por esas buenas obras. Pero ¿qué es lo que le dice el Señor? Esas obras no le alcanzan. Nadie obtiene por sus buenas obras la salvación, el perdón de su pecado y la justificación. Nuestra propia justicia, entonces, la que intento usar para justificarme delante de Dios, aún siendo creyente, no es más que un trapo de inmundicia. Así dice Isaías 64:6. Nuestras justicias son como un trapo de inmundicia. Aún el creyente muchas veces intenta utilizar su propia justicia para alcanzar el favor de Dios. Siendo de que la realidad es que las obras de justicia son el fruto de lo que ahora somos, pero no tienen que ver con nuestra salvación, con el perdón de los pecados. Eso es una obra de Dios. Es por gracia. ¿Se acuerdan Pablo diciendo, concluimos que la salvación viene por gracia, no por medio de las obras? No nos otorga ni el favor de Dios, ni protección alguna contra Satanás. Tampoco se refiere el apóstol en este caso a la justicia imputada, perfecta de Dios, que se nos acredita a nuestra cuenta desde el día que conocimos a Cristo, solo por gracia, por medio de la fe. No está hablando de esa. Esa es una justicia que realmente es más que importante. Y podemos verla ahí, Romanos capítulo 4, versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Versículo 11. 4:11, ¿lo tenés ahí? Sí. ¿Lo busco? Bien. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Es una justicia recibida por gracia esta. Versículo 22 al 24 para concluir esta idea. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Versículo 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino, versículo 24, también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Cada uno de los hijos de Dios le ha sido imputado la justicia perfecta de Dios a su vida. En su cuenta le ha sido imputada y ahora ya él no tiene ninguna deuda con Dios. Se le ha sido acreditada la justicia de Dios. Esa clase de justicia se nos otorga por medio del sacrificio de Cristo. No tuvimos que ver nosotros, sino que es algo que Jesús ganó por nosotros. 2 Corintios 5:21, el versículo que todos conocemos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por lo tanto, la justicia imputada de Dios es la base de nuestra vida cristiana y de nuestro vivir cristiano. Nos protege del infierno, pero no nos protege como tal de Satanás en esta vida presente. La coraza de justicia no es aquí no está hablando de la justificación, eso es algo que ya tenemos, que ya está en nosotros, de que eso nos hace seguro de que ya no somos condenados, pero no es la justicia que está hablando acá Pablo. ¿Cuál es entonces la justicia de la cual habla acá Pablo? Esta coraza de justicia. ¿Qué justicia se refiere? Bueno, MacArthur lo explica más claro que yo. Dice, la coraza de justicia que nos ponemos para quedar vestidos con armadura espiritual que nos protege de nuestro adversario, atención, es la justicia práctica de una vida vivida en obediencia a la palabra de Dios. Es una justicia práctica. Y vamos a hablar un poquito de esto ahora. Colosenses capítulo 3, versículo 9 al 14, nos habla esto. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Versículo 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión,
bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Por lo tanto, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. La justicia imputada hace posible la justicia práctica, pero solo la obediencia al Señor hace de la justicia práctica una realidad. A ver, te lo vuelvo a escucharme. Dice, la justicia imputada, la que recibimos de parte del Señor, hace posible la justicia práctica, pero solo la obediencia al Señor hace de la justicia práctica una realidad en nosotros. Creo que en esto hace falta no explicar mucho más. Isaías nos vive, ya anda machacando Romanos 6 respecto a esto. Si ahora estamos en una nueva vida, obviamente tenemos que vivir de acuerdo a eso. Pero ¿cómo lo hacemos si cada día no caminamos en obediencia? Es imposible. Necesitamos caminar en obediencia para que entonces esta justicia práctica sea real en mi vida y en la tuya. Esto es lo que el apóstol le expresa a los filipenses. Fíjate, Filipenses capítulo 3, versículo 9 habla primero de la justicia imputada. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, justicia imputada, que vino a mí por gracia por medio de la fe. Y como tengo ahora esa, versículo 12, justicia práctica, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haber alcanzado ya justicia práctica, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, justicia práctica, al precio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Me fue imputada su justicia, ahora camino en justicia práctica, pero no lo hago pasivamente, activamente voy, no pensando que ya llegué, sino prosigo, sigo adelante, despojándome de todo pecado, despojándome de todo lo que a Dios no le agrada y camino así adelante. Entonces, hermanos, estar vestido con la coraza de justicia consiste en vivir en obediencia constante a Dios. Esta parte de la armadura es la vida en santidad. Santidad progresiva, ya lo hemos estado estudiando. Para lo cual Dios suministra la norma y el poder, y para la cual también nosotros debemos suministrar toda nuestra disposición voluntaria. ¿Se acuerdan? Santificación posicional solamente de Dios. Santificación progresiva Dios y nosotros colaborando. Dios mismo nos viste con su justicia que nos es imputada, pero nosotros debemos vestirnos con la justicia práctica. Para finalizar, miremos algunas consecuencias que el pastor MacArthur enumera por no vestirnos de la coraza de justicia. Y antes de entrar, ¿qué te dije yo al principio? ¿Vas entendiendo la secuencia? Si vivís una vida hipócrita, ¿cómo va a afectar eso tu santidad real? Ahora, cuando viví una vida íntegra, reconociendo quién sos, reconociendo tu necesidad, reconociendo que cada día necesitas más de Dios, lógicamente entonces vas a empezar a caminar de acuerdo a su voluntad, buscando cada día obedecerle, reconociendo que sin Él no sos nada y queriendo parecerte cada día más a Él. ¿Ven cómo van entendiéndose? Ahora, ¿qué pasa cuando descuido la coraza de justicia? Bueno, lo primero que te va a costar es que vas a perder el gozo. La falta de obediencia trae falta de gozo. Fíjate, primero de Juan, Castro nos estaba explicando ya hace tiempo sobre los mandamientos que da ahí, ¿se acuerdan? Y fíjense,
lo que dice 1 de Juan 1:4. Todo lo que el apóstol Juan les escribe para que obedezcan es buscando qué propósito. Estas cosas lo escribimos para que todos ustedes lo entiendan, lo obedezcan, y cuando lo obedezcan, ¿qué pasa? Vuestro gozo sea cumplido. El único cristiano gozoso es el cristiano obediente. La vida misma, la vida carente de santidad no nos quita la salvación. Obviamente que es una señal de alarma, pero muchas veces empezamos a descuidar la santidad. Pero ¿qué es lo que primero ocurre? Nos quita el gozo de la salvación. Cuando David peca, en su oración dice: vuélveme el gozo de tu salvación. David sabía que Dios lo había escogido, David sabía quién era Dios, pero al verse cuenta de cómo había pecado, ¿cómo podía estar feliz él? No porque él tenía que hacer algo para recuperar, tenía que arrepentirse y confesar su pecado. Mi pecado, te confesé, ¿qué voy a hacer? Muchas iglesias intentan erróneamente utilizar métodos, programas, actividades y técnicas para lograr que el cristiano se encuentre gozoso. Pero la verdad es que nada de eso puede traer salud y gozo al creyente, no porque esté malo, sino porque el creyente que no está dispuesto a confrontar y abandonar su pecado nunca va a ser feliz, nunca va a estar gozoso. Si no confrontas tu pecado, ¿cómo pensás tener gozo? No podés. Si sos un cristiano real, si sos un cristiano genuino, el pecado trae dolor a tu vida. Y a la larga disciplina del Señor también. ¿Cuál es otra de las consecuencias de no tomar la justicia como coraza? Infructuosidad, o sea, no tener fruto. Un creyente que no se arma con la coraza de la justicia práctica es un creyente con poco o nada de fruto. Un cristiano desobediente es improductivo en las cosas del Señor. Algunos dicen: yo no sé qué hacer en la iglesia, yo no sirvo para nada. Eso realmente no es cierto. Si sos una persona que vive la justicia, siempre va a encontrar algo para hacer para el Señor. Siempre va a encontrar utilidad, siempre va a encontrar queriendo servirle. Lo que pasa es que hay cristianos que no renuncian a algunos pecados, entonces obviamente no puede haber fruto. Y ahí entra la idea de la hipocresía. Hay personas que batallan con pecados en su vida interior, que no quieren confesarlo, que no quieren dejarlo. Y obviamente eso trae infructuosidad. El problema es que te engañás vos mismo. A vos mismo te engañás. Y hoy hay muchos problemas en la iglesia con personas que son improductivas. Y es por esto. Porque no viven vida santa. Entonces, más los problemas que traen que las soluciones que aportan. Porque no luchan, no batallan contra el pecado en su vida. Otra consecuencia es pérdida de recompensa. Esto lo habló la vez pasada Pastor Merino de una manera tan clara que creo que ni hace falta mucho abundar, pero un cristiano sin este tipo de justicia práctica construye sobre heno, madera y hojarasca. No será digno de la alabanza de su Señor cuando sus obras sean realizadas. No voy a abundar mucho más porque creo que ese día Mariano nos habló bien claro respecto a cómo sobreedificamos. Pero sí podemos leer los textos. 1 Corintios 3, 12, 15. Dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Porque a veces pensamos de que nadie se va a dar cuenta, pero un día vamos a estar delante del Señor.
Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Alguna vez me acuerdo de haber escuchado un siervo de Dios que ya partió de la presencia del Señor, Leonard Ravenhill, se acuerda que él hablaba y decía: ¿cómo voy a justificarme cuando esté en su presencia? ¿Cómo voy a estar un día delante del trono del Señor? ¿Qué voy a decir cuando sean un día repasadas todas mis obras? Porque tal vez a todos los engañé, pero a Dios yo no lo puedo engañar. Tal vez para todos fui el más piadoso. Tal vez para todos fui el que más oraba. Pero a Dios yo no lo puedo engañar. Tal vez a todos les puede decir: bueno, yo era así, yo tenía este carácter, pero ¿cómo voy a presentarme delante de Dios? Tal vez los demás van a decir: bueno, yo era así, yo muchas veces fui así, yo no podía luchar contra esta forma de ser, con esta forma de hablar, con esta forma de ser, de tener tan mal carácter. Y las personas dicen: bueno, está bien, no te hagas problema, pero delante de Dios, ¿cómo crees que te vas a justificar? Si yo ya te he demostrado por su palabra que Él te ha dado todos los recursos para vencer el pecado. Por eso, hermano, es tiempo de recapacitemos. Lo que ya hicimos ya no podemos volver atrás, pero empecemos a caminar en santidad. Por último, consecuencias de no vivir la justicia práctica, de no tomar esa parte de la armadura, es oprobio a la gloria de Dios. Por último, el peor mal que cometemos es no cumplir con el propósito del Señor para nuestras vidas, ya que la santidad personal adorna la doctrina de Dios nuestro Salvador. Tito capítulo 2, versículo 10. No defraudando, está hablando a los siervos, pero es un principio general para todos, el hecho de buscar vivir de acuerdo a una vida llena del Espíritu Santo. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. Para terminar, dije que simplemente iba a dar una aplicación. Bueno, como aplicación podemos notar las palabras de Pedro, ahí en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11. Amados, dice Pedro, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra vos, que batallan contra el alma. Los deseos carnales y todos los demás pecados son parte del arsenal de nuestro enemigo. Todo eso, esos deseos pecaminosos, todo eso que él pone ahí, deseos engañosos, de intentar comprar que el pecado es algo lindo, que el pecado es algo precioso, son todos deseos engañosos, que tienen que ser afectados por un deleite mayor, que es la santidad de Dios, vivir para Él. Solo buscando la justicia, solo buscando un deleite mayor, es que puedo despreciar los deleites del pecado. Es por ello necesario tomar la coraza de justicia para resistir con valor en esta batalla que tenemos por delante. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, ¿qué cosa? A la obediencia a Cristo. Y Romanos capítulo 13, versículo 12 y versículo 14 para terminar. Hermanos, ya le he dicho, la noche está avanzada, la batalla está en su momento más dura, se acerca el día. Desechemos pues
las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Versículo 14. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vamos a orar.